Bien chicos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad les habla el profesor Jaime Campos eh, con la subárea de álgebra para quinto año de secundaria. Aquí algunas palabras. Reciban este saludo cordial su profesor, esperando de que se encuentren bien de salud en uno de sus familiares. Quisiera darles mucha fuerza, que se mantengan en casa, obedezcan a sus padres. Chicos, sean pacientes. Recuerden que esto va a pasar y por supuesto nunca se olviden de hacer oración en estos momentos tan complicados. Vamos a hablar el día de hoy acerca del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de polinomios. Para hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de polinomios, debemos tener en cuenta de cómo se halla el mínimo y el máximo común divisor para números enteros, ¿no? Recordar un poquito de cómo se halla. Aquí tenemos un cuadro el cual nos va a servir para comprender un poquito de cómo es la parte teórica y algunas propiedades, por supuesto. El máximo común divisor, eh, sabemos que las iniciales para omitir el nombre que es extenso, lo vamos a en abreviaturas MCD, que significa máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más polinomios, dice la parte conceptual, es otro polinomio que tiene las características de estar contenido en cada uno de los polinomios y se obtiene factorizando los polinomios. Viene expresado por la multiplicación de los factores primos comunes afectados de su menor exponente. Esto es importante. ¿Ya? Recuerda que el máximo común divisor de dos o más polinomios siempre está expresado por la multiplicación de los factores primos comunes afectados de su menor exponente. Ya no te vayas a olvidar esta parte. Y luego tenemos el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo en abreviaturas es MCM. Y el mínimo común múltiplo de dos o más polinomios es otro polinomio que tiene la característica de contener a cada uno de los polinomios y se obtiene factorizando los polinomios. Viene expresado por la multiplicación de los factores primos comunes y no comunes afectados de sus mayores exponentes. Y aquí hay que establecer la diferencia entre lo que es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. El mínimo común múltiplo viene expresado por la multiplicación de los factores primos comunes y no comunes afectados de su mayor exponente, mientras que en el máximo común divisor son los factores primos comunes afectados de su menor exponente. Ya, ahí hay que establecer la diferencia. Ya lo vamos a ver en un ejemplo de aquí. Ya, acá tenemos algunas propiedades, eh, propiedades de cuando dos polinomios son primos entre sí, y acá tenemos algunas otras dos propiedades más, ya que te invito a que lo leas. Vamos a pasar sí, eh, al ejemplo. El primer ejemplo me dice así: hallar el mínimo común múltiplo de los polinomios. Acá yo tengo el polinomio a, que es igual a x más 1 que está elevado al cuadrado. El siguiente factor es x más 3 elevado a la quinta. Y el siguiente factor es x más 2 elevado al cubo. Ese sería el primer polinomio, que ya por supuesto este polinomio está factorizado, ya no hay nada que factorizar, porque el polinomio ya me lo dan factorizado. Tengo el polinomio b, que es igual a x más 1 por x más 2 elevado a la cuarta. Y tengo el polinomio c, que es igual a x más 1 al cubo más x más 3 a la cuarta por x más 2 por x más 4. Muy bien, me piden hallar entonces el mínimo común múltiplo
de estos tres polinomios, de A, B y C. Entonces, habíamos dicho en la definición anterior que para hallar el mínimo común múltiplo de tres polinomios, primero hallamos los términos comunes y después los no comunes. Los términos comunes con su mayor exponente, decíamos, ¿no? Entonces, en este caso primero comienzo a observar en los tres polinomios cuáles son los factores comunes, es decir, los factores que se repiten. Y claramente observo que el x más 1 se repite tanto en A como en B como en C. Entonces ese sería mi primer factor común, ¿sí? El primer factor común. Entonces, pero el factor común va a estar afectado de un exponente y sería el mayor exponente. Aquí observo que en el A el x más 1 es elevado al cuadrado, en B el x más 1 está elevado a la 1 y en C el x más 1 está elevado al 3. Por lo tanto, entonces, el mayor exponente del x más 1 estaría en el polinomio C, que sería 3. Por lo tanto, x más 1 elevado al cubo, ¿no? Entonces estoy sacando los factores comunes con su mayor exponente. Luego, el x más 2 también se repite en los tres polinomios, tanto en A, en B, como en C. Y saco el x más 2 con su mayor exponente, que sería el 4, ¿no? Este 4 que está acá. Ya. Y luego, el x más 3 también se repite. No se repite en los tres polinomios, pero sí se repite en A y en C. También lo saco. Entonces sería x más 3 y con su mayor exponente. Aquí es 4 y acá es 5. Sería 5. Ya no hay más factores comunes en A, en B y en C. Aquí estarían todos los factores comunes. Y luego ya vendrían los factores no comunes, es decir, los factores que solamente se encuentran en un determinado polinomio. En este caso aquí ya no habría ninguno porque tanto x más 1 como x más 3 como x más 2 están acá. X más 1 y x más 2 también los tengo acá. X más 1, X más 3, X más 2 están acá, pero acá sobra uno, que es el X más 4. Y ese es el factor no común. Es el factor que solamente se encuentra en un determinado polinomio. Ese es el factor no común. ¿Ya? Entonces acá se corre. Entonces, el mínimo común múltiplo sería el producto de estos cuatro factores. Sería el producto de X más 1 elevado al cubo multiplicado por x más 2 elevado a la cuarta, multiplicado por x más 3 elevado a la quinta y multiplicado por el x más 4, que es el no común. ¿Ya? Y recuerde que en todos son sus mayores exponentes. ¿Ya? Acá está especificado con estas flechas, con sus mayores exponentes. ¿Ya? Muy bien, entonces ese sería el mínimo común múltiplo de A, B y C. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. En el ejemplo número 2 tenemos, dice, sea el polinomio, el polinomio P sub 1, que depende de la variable x, que está definido como ax cuadrado más 2x menos b, y tengo el otro polinomio P sub 2, que depende de la variable x también, definido como ax cuadrado menos 4x más b. Si x menos 1 es el máximo común divisor del polinomio 1 y el polinomio 2, me piden hallar el cociente de b sobre a. Muy bien, le voy a dar solución. Si a mí me dicen, dentro del enunciado, me dicen que x menos 1 es el máximo común divisor de p sub 1 y p sub 2, entonces, de ahí yo puedo deducir que x menos 1, que si x menos 1 es divisor de p sub 1, entonces deduzco que p sub 1 evaluado en 1 es 0. ¿Por qué? Porque si este x menos 1 es divisor de este p sub 1 que está aquí, entonces esto de aquí igualado a 0, voy a tener que x es igual a 1. Y ese 1 vendría a ser un punto crítico de este polinomio. Repito, si x menos 1 es un divisor de este p sub 1, entonces cuando yo igualo a 0, el x menos 1, voy a tener x igual a 1. Entonces, ese 1 vendría a ser un punto crítico de este polinomio. Es decir, que cuando yo evalúe p sub 1 en ese 1, eso debe ser igual a 0. Lo mismo va a suceder.
Si x menos 1 es un divisor de este p sub 2, de este polinomio p sub 2, que depende de x, entonces ese p sub 2 evaluado en 1, cuando yo igualo esto a 0, ¿no? Voy a tener x igual a 1, entonces ese p sub 2 evaluado en 1 también debe ser 0, puesto de que este 1 es un punto crítico, ¿no? Entonces, pero esta expresión que está acá, p sub 1 evaluada en 1, yo lo puedo reemplazar acá. Si yo reemplazo acá 1, entonces voy a tener esta expresión que está aquí, ¿no? Voy a reemplazar acá, en lugar de x le voy a poner 1 y me va a quedar así. A más 2 menos b igual 0, ¿no? Igual a 0 por esta expresión, por este 0 que está acá. Y luego lo mismo, en p sub 2, p sub 2 de x, a x cuadrado menos 4x más b. Si reemplazo en lugar de x le pongo 1, me va a quedar así. A menos 4 más b igual 0, ¿no? Igual a 0 por esta expresión que está acá. A este le he puesto alfa y a esta ecuación que está acá le he puesto beta. Luego lo que hago es, en alfa, aquí en la primera ecuación, en alfa, pasar el 2, como está sumando, puede pasar al segundo miembro restar, y en beta, este menos 4 pasa a sumar, así. Y luego lo que hago es sumar en forma vertical, se van a cancelar las b, aquí voy a tener 2a igual 2, luego el 2 pasa a dividir y finalmente obtengo que a es 1. Si a es 1, entonces aquí en esta ecuación claramente puedo ver que el b es 3. Finalmente lo que me están pidiendo es b sobre a. b sobre a sería 3 sobre 1 y 3 sobre 1 es 3. La respuesta entonces al ejercicio sería 3. Bien chicos, esta parte les sugiero que lean su módulo, repasen. También en el módulo hay algunos ejercicios también explicados, desarrollados. Sugiero que lo repasen. Cualquier cosa que no entiendan, me llaman a mi número telefónico. Y si aún así hay alguna duda, ya en clase lo solucionaré, lo vamos a solucionar. Dios mediante nos recuperemos de esta situación. Sin más chicos, me despido, tengan mucha paciencia, confíen en Dios, yo sé que esto se va a solucionar muy pronto.